Muy bien, hermanos, buenos días a todos. Hoy es el día del Señor, es un día de gozo, de alegría. Amén. No porque yo lo digo, sino porque el Señor está en medio de nosotros, que eso es lo que hace diferente este día. Nosotros comenzamos la semana buscando que el primer día de la semana sea el día en el que recibimos de Él, para que el resto de la semana tengamos fuerzas para enfrentar las situaciones que vienen a nuestras vidas. El mundo dice 6 días trabajarás y 1 descansarás. Están trabajando toda la semana para el sábado despojarse de lo que les ha ceñido, del trabajo, del esfuerzo con el que hacen las cosas, para tomar un descanso. Nosotros tenemos otro paradigma en nuestra vida, otra forma de ver las cosas, otra perspectiva. Comenzamos la semana descansando en el Señor. Amén. Reposando en Él, en su presencia. Y el primer día de la semana se hace gozoso, porque uno comienza con las energías y con la gracia de Dios en nuestra vida para enfrentar una semana que seguro que tendrá sus dificultades, pero la transcurrimos, la caminamos, sabiendo que nuestro descanso ya está hecho en Él. Y ahora enfrentamos la realidad de las cosas con la gracia que Dios nos da. Amén. Señor, queremos darte gracias una vez más por tu palabra, por mis hermanos aquí preciosos, vidas que hay aquí esta mañana, que tú te revelas a ellos y te revelas en nosotros con el propósito de formar en nuestra vida una vida que dependa de ti, que confíe en ti, Señor. No hay mayor milagro que que dejemos de confiar en nosotros para que podamos confiar en ti. Y de esa manera estar en esta vela diaria hasta que tú vengas, Señor. Prepáranos si tenemos que partir contigo, Señor. Prepáranos para que el diablo, que está como león rugiente, no venga a robar, a matar y a destruir nuestra viña, la heredad que tú nos has dado como herencia. Guárdanos y haz que podamos mirar desde la perspectiva de la que tú ves las cosas y podamos así andar conforme a tu voluntad. Bendice, Dios mío, esta mañana tu palabra y ayúdanos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Evangelio de Lucas. Capítulo 12. Capítulo 12, versículos 35 en adelante. Dice Jesús, son palabras de Jesús las que vamos a escuchar. No es Pedro, no es Pablo, no es Juancho, no es Zata, es Jesús, que dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, velando, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa, o sea, robar su casa, saquear su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no pensáis,
el Hijo del Hombre vendrá. El Señor bendiga su palabra. Amén. Espero que haya despertado la palabra de Dios interés. Interés en que tú estés pronto para partir con el Señor. Ya sé que hablar del arrebatamiento y hablar de la segunda venida de Cristo suele generar conflictos muchas veces en nuestra propia vida. Porque nosotros no vivimos con la perspectiva del día en el que va a venir. Nosotros vivimos con la perspectiva del día aquí y ahora. Y no estamos pensando en el día en el que el Señor va a venir a buscarnos. Y nuestra vida es funcional al aquí y a la ahora. No es como consecuencia de que Él va a venir y nosotros le estamos esperando. Nosotros construimos una vida pensando en el aquí y en el ahora, en el mañana, en con quién me voy a casar, o en quién va a ser mi esposo, o cuántos hijos voy a tener, o qué voy a hacer con la mina que Dios me ha dado en mi vida, si somos y tenemos una conciencia de que el llamado de Dios en nuestra vida es algo más que para hacer algo. Hay una idea en muchos creyentes de que la salvación que Dios nos ha dado por gracia en nuestra vida te permite vivir relajado. Te permite vivir de esa manera sin anticipar las cosas que van a venir. Y Jesús va a venir a buscar a aquellos que le estén esperando. Aquellos a los cuales el propósito principal en su vida, aunque hoy es el aquí y el ahora y es hacer la voluntad de Dios allí donde Dios nos ha puesto, es servir en el rastro, en el local de culto, o haciendo direcciones, o haciendo cualquier actividad dentro de la comunidad, pero más allá de eso, el fin principal de nuestra vida es esperar a que el Señor venga. Amén. Y esperarle no como una cosa, no como una vida relajada. No, esperarle con el fervor que el Espíritu Santo pone en nuestra vida. El interés de mi vida es irme con el Señor. Es esperar a que cuando Él llame a la puerta, cuando Él se haga aparecer en medio de nosotros, cuando las señales del final de los tiempos estén tan claramente visibles a nuestro alrededor, dejemos las cosas de aquí abajo, la obra de remar, todas estas cosas que van a pasar. Esto va a pasar. La cocina cachozata y bilbaína también va a pasar. Vehículos que tenemos ahí también van a pasar. El interés de nuestra vida, aunque hoy está puesto aquí, debe de estar supeditado para que cuando Él llame, cuando Él venga a nuestra vida, cuando Él se manifieste en su propósito principal que tiene, que es llevarnos a nosotros con Él, tú y yo podamos, con el placer mayor de nuestra vida, poder dejar las cosas de aquí abajo e irnos con el Señor. Amén. A veces no estamos prontos para partir porque somos esclavos de la obra aquí. Y eso a muchos le corre a contramano en su vida. Porque ellos están seguros y confiados que en aquello que hacen aquí tienen la salvación. Y no es por méritos que tú logras alcanzar el reino de los cielos. No será por tu meritocracia, tu esfuerzo personal que Dios te va a elegir para ser salvo. No, aunque seas un inútil, si tú crees en Jesucristo y tú obedeces al llamado de Dios en tu vida, y aunque seas un instrumento tartamudo como era Moisés, o seas un inoperante o un no sé qué, Dios puede hacer una obra en tu vida para que tú creyendo, Dios pueda llevarte con Él a su presencia. Amén, hermanos. Que seas salvo no te da licencia para relajarte. No te da licencia para hacer lo que tú quieras. Aquí en este texto de la palabra de Dios vemos como Jesús nos habla de la vigilancia. ¿Pero por qué vigilar si soy salvo? ¿Por qué vigilar si tú me has llamado, yo he obedecido? Porque sin vigilancia en nuestra vida nos podemos perder.
sin una vigilancia moral en tu conducta diaria, en la actitud de tu corazón, si no hay una retrospectiva personal en tu vida de mirarte hacia adentro, si no vigilas tu propia vida, te puedes perder, aunque Dios quiera salvarte. Y tenemos que tener esa mirada para que no sea que por esas cosas seamos descalificados al correr en esta carrera. Yo tengo que mirar a mi alrededor y no permitir que las cosas lícitas que Dios me permite en mi vida puedan ser causantes de que sea descalificado de esta carrera. Igual que las cosas lícitas, las cosas que no son ilícitas. Porque si no tenemos vigilancia en nuestra vida, a nuestro alrededor, en nuestra propia vida y en el ministerio que Dios nos ha dado, podemos perder aquello que nos ha sido dado. Dices, bueno, Juancho, a mí Dios no me ha dado más que la responsabilidad de llevar un camión. Bueno, pues ya tienes una responsabilidad. Ahora, más allá de la responsabilidad de lo que tú haces, está la responsabilidad de tu propia vida, de la propia salvación de tu alma. Dice la palabra de Dios que no podemos descuidar una salvación tan grande. Y el descuido aparece en nuestra vida. El descuido es como consecuencia de ¿qué? De relajarte. El relax. Soy salvo, soy bautista, soy no sé qué, soy no sé cuánto, creo en Jesucristo, Zata me ha dicho que soy salvo. Sí, Zata te puede decir que eres salvo. Podemos ver las señales del nuevo nacimiento en tu vida, pero si no vigilas tu vida, te vas a ir abajo, te vas a perder. Tú crees que Dios quiere que te pierdas, ¿no? Ahora tú te puedes perder porque tú mismo te conduces a la autodestrucción en tu vida, al fracaso en tu vida. Y una de las causas por las cuales el Señor da esta parábola aquí, de la parábola del siervo vigilante, es porque nosotros tenemos no tendencia a vigilar. Estamos tan confiados en nosotros mismos, tan confiados en el amparo que nos da la obra, tan confiados en lo que nos dice la palabra de Dios, que vivimos sin vigilancia en nuestra vida. Hay dos cosas que tú y yo tenemos que vigilar. Primero, tener una vigilancia moral a tu alrededor, en tu propia vida. Saber aquellas cosas que no convienen, que siendo lícitas, esconden tras ellas contaminaciones para nuestra vida. A un alcohólico no lo vas a sentar a tu mesa a comer después de invitarlo y le vas a poner una botella de brandy. No, vas a hacer eso. Yo no invito a mi casa a la gente y le pongo una botella de ginebra, no, menos si es alcohólico. No lo hago aunque no sea alcohólico, pero no voy a hacer eso. Tú en tu vida personal tienes que vigilar la moral con la que conduces tu vida. No solamente una vigilancia interna en tu vida, al alrededor de tu vida. Porque a veces los enemigos están alrededor y tenemos que ponerle frenos. Hay dos cosas que usa el diablo para contaminar nuestra vida. Es lo que tú ves y lo que tú escuchas. Por ahí vienen, tenemos 5 sentidos, pero 2 de ellos son los más perjudiciales para nuestra vida. Lo que tú ves con el ojo, con este ojo, que lo ve todo. No es mío, el ojo que lo ve todo, lo analiza todo y no sabe separar las tinieblas de la luz, no sabe anticiparse a que detrás de eso hay un conflicto que se está ahí tramando contra tu vida. No sabemos ver y no sabemos escuchar. Estos 2 sentidos son los que el diablo trabaja mejor en nuestra vida. ¿Para qué? Para contaminarnos. Para quebrar la fe en nuestra vida, para hacernos relajados, para que no sepamos anticipar las cosas, porque aquel que vela, anticipa. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Tenemos que orar y velar o tenemos que velar y orar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo primero que dice que hay que hacer? Velar. Antes de orar, velar. ¿Y por qué es así? Y bueno, yo puedo tratar de explicaros lo que yo puedo entender de eso. Yo creo que el que vela
y no ora, sino que primero vela, está buscando en esa vigilia, en esa vela en su vida, la dirección de Dios en su vida. Aquello que Dios quiere revelar en ese asunto. Velar es anticiparse a que los acontecimientos que van a ocurrir después, tú ya estés avisado. Dice, el avisado ve el mal, ¿y qué? Y se esconde. Si el avisado no vela, ¿qué ocurre? Se lo llevan por delante. Es llevado, es arrastrado, es confundido, es engañado, es contaminado con contaminaciones, es contaminado con el amor a este mundo. Hay que primero velar para anticiparse, para eludir las artimañas del diablo. Hay personas que, bueno, pues son susceptibles al engaño. Yo recuerdo hace unos años atrás que teníamos un obrero que no encontraba compañera, esposa. Y decía, Juancho, estoy orando para que, digo, Señor, la primera persona que entre en el local de cultos, mujer, ¿no? Hablo mujer, ¿no? Que entre, esa es. Y eso es una lotería. ¿Te imaginas? Eso no quiero que lo pongas como opción en tu vida, ¿no? Y ni a las mujeres tampoco. Diga, no, el primer chico que entro y en el local, ese es. Y eso tiene un peligro. Un gran peligro. Primero hay que velar en el sentido de que tenemos que estar, antes de tomar una decisión, antes de dar un paso en nuestra vida, antes de formalizar un deseo en nuestro corazón, tenemos que velar. La vela es la búsqueda de la dirección de Dios en nuestra vida. Es lo que Dios revela a aquellos que confían en Él. El que vela confía en el Señor, espera en el Señor. Y tenemos que aprender antes de orar, porque orar es cerrar aquello que nos ha sido dado en la oración. Yo digo, Dios me ha dicho esto, ahora oro. ¿Y qué? Cierro. Le cierro las puertas al enemigo y aquello que me ha sido dado, revelado, ahora ya pasa a formar parte del propósito de Dios en mi vida. Por eso dice velar y orar, no orar y velar. Hay personas que, Señor, y no velan. Claro, se enamoran del primer piojo que entra en el local de culto, por decirlo amablemente. Pues a veces las personas son como piojos. Solo quieren sacarte la sangre, robarte tu virginidad. ¿Quieres que siga? Hay ahí para hablar todo lo que tú quieras. No, tenemos que pensar en que Dios tiene para nuestra vida, si vivimos en esa vela, en esa vigilancia en nuestra vida, el propósito más prodigioso para nosotros, que es su propósito en nuestra vida. Amén. Podemos eludir las artimañas del diablo. Podemos anticiparnos a lo que el enemigo va a hacer. El avisado ve el mal, dice, no, ese camino no. Ya me advirtió José, ya me advirtieron los hermanos, ya me ha dicho Dios, no, ese camino no. No es el camino de Sodoma y Gomorra, no. Es el camino del desierto. Camino donde Dios va a revelarse a mi vida y me va a dar el maná para alimentar mi vida personal. En Mateo, en el capítulo 25, luego tú lo puedes leer, vemos cómo el Señor, hablando de su segunda venida, habla de las vírgenes necias. 5 vírgenes necias y 5 vírgenes prudentes. Todas eran vírgenes, todas eran escogidas de Dios. Todas pertenecían a la comunidad de Rosario y a la comunidad de Buenos Aires, para hacértelo más fácil, pero el Señor se tardaba y el Señor se va a tardar. ¿Cuánto? No sé. Pero cada día que pasa es un día menos que tenemos de espera. Y mi confianza está puesta en que Él un día vendrá. Él un día va a venir a buscarme a mí y a buscarte a ti. Él se quiere desposar contigo y conmigo. No es problema de sexo ahí. Es problema de amor. Es problema de intimidad contigo.
Y estas vírgenes, las prudentes, ellas tenían aceite en su lámpara y tenían su vasija con aceite para reponer si se acababa el aceite en la lámpara. La lámpara tiene un depósito pequeño. No puedes llenarla con una gran cantidad de porción de aceite. Tiene un depósito chiquito. Tienes que tener la vasija llena de aceite para que si el Señor se tarda y aunque te dé la tendencia a dormirte como hicieron estas, tú puedas después venir, tomar aceite de tu vasija y volver a llenar el depósito de tu lámpara. Las 5 imprudentes, ¿qué pasó con ellas? Ellas tenían aceite solo en el depósito de la lámpara. Si tú vives solamente con aceite en el depósito de tu lámpara y no tienes tu vasija llena de aceite, te va a pasar como a las vírgenes necias. ¿Qué va a ocurrir? El Señor se va a tardar, va a venir a la segunda, como dice aquí, a la tercera vigilia, y cuando toque la puerta y salgas a recibirle, te vas a dar cuenta de que tu lámpara está en el límite. ¿Y qué vas a hacer? Necesitas mostrar el testimonio de la obra de Dios en tu vida. ¿Y qué haces? Vas a buscar el aceite. Ahora, las insensatas no tenían la vasija. La vasija somos tú y yo, que tiene que estar llena de aceite en nuestra vida. La lámpara es nuestro testimonio. Algunas personas solo tienen aceite en la lámpara para vivir del testimonio que tienen, pero no tienen comunión con Dios en su vida. La vasija está vacía. Sí, hablan de Cristo, tienen una conducta correcta, les ves que despegan en algunas cosas, tienen aceite en la lámpara, ves ahí que van, y sí, en sus vidas algo de luz hay, pero, amigo, la espera es larga. No puedes vivir de tu testimonio solo. Decir, no, el Señor me libró, me quitó de las drogas, me hizo esto, me hizo lo otro, y luego vivir una vida relajada, más relajada todavía, diciendo, aquí estoy yo, que me las den todas. Y vivir una vida sin ser una vida donde el Espíritu Santo encuentra en ti una vasija para llenarla de su Espíritu. ¿Somos templo de qué? Del Espíritu Santo. No somos una lamparita con un depósito chiquito que solo lo utilizamos cuando nos conviene. No, nuestra vida está llena de la presencia de Dios. Amén, hermanos. Si el Señor se tarda, puede tardar. De hecho, se va a tardar. Aquí habla de la segunda vigilia y de la tercera vigilia. Luego vamos a explicar un poco eso. Y el Señor se va a tardar, y las imprudentes, ¿qué hicieron? Trataron de primero sacarle aceite a las que tenían. Dijeron, no, id y comprad. ¿Tú crees que tú puedes comprar el aceite del cielo en tu vida después de vivir una vida relajada, no espiritual, carnal en tu vida? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Tú crees que Dios te puede perdonar en el último instante de tu vida si has vivido toda una vida carnalmente, aun en el Señor? Y yo te digo, yo no haría eso. Yo no haría eso. Yo diría, Señor, tú ves esta lámpara, no es la lámpara de Aladino, es la lámpara de Juancho, que a veces le cuesta tener unción, le cuesta tener aceite. Ayúdame para que, si me relajo, no pierda el aceite en la lámpara. Porque ¿sabes por qué perdemos el aceite en la vasija? Porque nos relajamos. Vivimos solo con el aceite de la lamparita. La lamparita, y vamos para aquí, para allá. Y eso trae consecuencias a nuestra vida. No vivas de tu testimonio. Vive del aceite que hay en tu vasija. ¿Cómo tiene que estar tu vasija? Pues llena. Llena, para que si falta en tu lámpara, para que si volver de una caída, de un pecado, la gracia de Dios te puede ayudar. Ahora, volver de una vida relajada, y de eso es más difícil volver. ¿Me siguen? Amén. Y necesitamos que tú y yo, la vasija en la cual Dios ha depositado su espíritu en nuestra vida, esté rebosando.
Una de las cosas que yo le digo a muchos choferes que tenemos en Remar, antes de arrancar el vehículo por la mañana, saca la varilla del aceite y mira a ver si tiene aceite el motor. Porque si no tiene aceite el motor, ¿qué pasa? Y no te voy a contar. Te dan ganas de agarrarlo por el cuello y asesinarlo. Y hay gente que anda sin aceite en el motor. ¿Y qué te puede pasar? Y ya sabes lo que te va a pasar. Que sacarás una biela por el costado. Que caerás. Que allí donde tu orgullo y tu soberbia te tienen esclavo, te harán tropezar. No se puede vivir sin aceite esta vida cristiana. Igual que el motor necesita aceite para lubricar y para poder funcionar y rendir, nuestra vida como cristiano necesita del aceite de arriba. Amén, hermanos. Sin aceite estamos en el horno. Estamos mismo perdidos y para caer. Todas las vírgenes necias e insensatas lo hace el Señor en el contexto de su venida. Yo te estoy hablando de su venida. No te hablo de tu vigilancia moral. Eso podemos hablar otro día. Hoy vamos a hablar de su venida. ¿Y de qué es lo que nos pide Dios a nosotros, a ti y a mí? ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Estén ceñidos vuestros lomos. No es lomo de Angus, ni asado de ternera. Antiguamente las personas que vivían en la época de Jesús no usaban pantalones y remeras y camisetas como nosotros. Usaban vestiduras largas, enteras, que cubrían todo su cuerpo, desde el cuello hasta los pies. Ahora, es difícil pensar que una persona con esas vestiduras pueda correr. Muy difícil. Por eso tenían una correa, un cinto. Aquí le llamáis correa, ¿no? O cinto, ¿cómo le llamáis? Las dos cosas, ¿se entiende, no? Por eso tenían la correa. ¿Para qué? Para ceñirse las ropas a la cintura y de esa manera le daban más facilidad para poder correr. Tú intenta correr con una sotana puesta. Es difícil hacer eso. No tienes la facilidad para poder correr. Y recuerda que tenemos que correr la carrera ¿de qué? De la salvación. Hay que ceñirse. Si no te ciñes, el que no se ciñe es porque no tiene un propósito en su vida. Es cristiano porque le tocó venir aquí, le tocó el evangelio, pero no es una prioridad en su vida. No es el Señor una prioridad, la venida del Señor una prioridad en su vida. Ellos se ceñían el cinto al cuerpo, a sus vestiduras, ¿por qué? Para andar más deprisa. Para correr. Estaban preparados de esa manera, ¿para qué? Pues para que eso motivara sus vidas a no relajarse. Yo cuando llego a mi casa algunas veces cansado, como, me siento en el sofá, ¿sabes lo que hago? Agarro, me saco el cinturón. Eso es lo que tú haces espiritualmente en tu vida, porque eso es lo que a veces hacemos. Y claro, el que se quita el cinto se relaja. Tú no puedes pensar en que Dios puede permitir en tu vida relax espiritual en tu vida. Los que lo hacen son los que no se ciñen los lomos. Y la primera regla para la vigilancia es ceñirte los lomos. Cuando te ciñes las ropas a tu cuerpo, es porque tienes propósito en lo que vas a hacer. No te vas a ceñir la ropa a tu cuerpo para dar un paseo por la plaza. No, te vas a ceñir la ropa porque vas a hacer un gran esfuerzo. Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 9, dice, vosotros tenéis que ser como los atletas en el estadio. Tenéis que correr de tal manera que obtengáis el premio. Dice, el que hace eso, el que se esfuerza, el que tiene propósito, motivación en su vida de correr la carrera de la salvación es para llegar, para obtener el premio. Pero dice que el que lucha de todo se abstiene, macho. No hay relajación para los atletas de élite. ¿Tú te crees que, no sé, vamos a poner un atleta de élite? Messi puede vivir relajado
para jugar al fútbol, no. Vive preparándose continuamente, esforzándose personalmente en su vida para que su condición física sea la mejor posible. Cuando tienes 20 años, corres como una liebre detrás de la pelota. Ahora, cuando tienes 34 ya no es tan fácil. Cuando estás en el primer amor, eres un meteoro. Ahora, después de 20 años de evangelio en tu vida, hay que ver a ver cómo corres la carrera. Si estás firme en la fe, y ya no importa tanto la velocidad, lo que importa es la firmeza en los pasos que das en tu vida. Yo ya no necesito correr como antes. Yo corría con zata para todos los lados. Venga, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y ya menguó un poco. Ahora velamos. Dice que los pastores tienen que velar por las ovejas, también por su propia vida. Muchas veces nos relajamos. No sé si te pasa a ti. Me saco la correa esta, el yugo de remar, me saco el yugo del evangelio. Y ahora, Señor, aquí. Y sí, claro, puedes hacerlo alguna vez. Ahora, es un peligro vivir así. Porque la pérdida del aceite en nuestra vida viene por eso. Relax. Ya no anticipas, ya no ves el peligro, ya no velas. Y dice aquí después que dice, y estén vuestras lámparas encendidas. Ese es el testimonio de nuestra vida, la luz con la que los demás ven la obra de Dios en nuestra vida. Pero lo segundo no es posible sin lo primero. Testimonio decae de nuestra vida cuando no ceñimos nuestros lomos, cuando no tenemos propósito en nuestra vida. Propósito en el sentido de tener objetivo en nuestra vida. ¿Cuál es mi objetivo? Irme con el Señor. Ese es mi primer objetivo. Y el segundo, vigilar para que nada ni nadie estorbe en ese objetivo. Y Pablo lo compartía en este texto de 1 Corintios 9 claramente. Dice, no lucho y golpeo al aire como el que golpea algo que no tiene ningún fruto, no, sino que pongo mi cuerpo en dura servidumbre, para que no habiendo sido yo heraldo, o sea, testimonio para otros, ahora venga a ser descalificado. ¿Tú crees que te puedes dar chances en tu vida? No te des ninguna chance, querido. Es el desastre. Darle oportunidad a la carne. Y dice la Biblia, la carne para nada aprovecha. Solo desastres detrás de la carne. Desastres en tu vida y desastres en la vida de otros. No podemos relajarnos porque no vas a anticipar las cosas. No te puedes aflojar el cinto así. No hagas eso. Te has ceñido los lomos con el cinto bien apretado para que tus vestiduras no te molesten. Es para correr la carrera de la salvación, es para servir a los demás. Amén, hermanos. Dice, vosotros es semejante a hombres que guardan a que su Señor, dice aquí, aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. El Señor va a una fiesta, va a volver. Y la preocupación de nuestra vida no es cuánto tarda el Señor. La preocupación de nuestra vida debe de ser que cuando Él vuelva y llame, tú le abras la puerta. Ese es el momento. No debo decir, Señor, no vienes, mira cómo está el mundo, qué injusticia a nuestro alrededor. No. Nuestra preocupación no tiene que ser su tardanza. Sabemos que el Señor se va a tardar, no porque Él quiera infligirnos algún dolor o algún sufrimiento, no, sino porque Él está esperando a que las cosas en este mundo estén en la magnitud que la palabra de Dios dice para Él volver.
Tú no puedes acelerar su venida. Él tiene su propia velocidad, que no depende de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Lo que tenemos que hacer tú y yo es estar listos, preparados, velando, despiertos, para cuando Él llame a la puerta, salgamos inmediatamente a abrirle. ¿Por qué? Porque la prioridad de nuestra vida es esperarle a Él. Amén, hermanos. Es así. No es porque se tarda. No es esa la pregunta. No, es, Señor, es que tú te tardas para probar nuestros corazones también. Para ver si la prioridad de nuestra vida eres tú o son las cosas de aquí abajo. En Apocalipsis, en el capítulo 2, 14. No, perdón. Vamos a ver si estoy hablando de memoria. Apocalipsis 2:20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Esto también está en un contexto donde el Señor va viendo el derrotero de la iglesia a lo largo del tiempo. Y Él llama a la puerta de la iglesia de la Odisea. ¿Y qué se encuentra? Que toca la puerta y nadie le abre. ¿Por qué no le abrieron los de la iglesia de la Odisea la puerta a Jesús? Si Jesús traía el maná para darles de comer. ¿Por qué? Porque esa iglesia, ese creyente, esa persona que cree en Jesucristo, estaba lleno de sí mismo. No dependía de la gracia de Dios. Él se creía tan suficiente, había hecho tantas obras de bien, tanta caridad, tantos esfuerzos en su vida, que ya el Señor había quedado fuera. Toca la puerta y nadie sale a recibir al esposo. Ese es otro peligro también para nuestra vida. Cuando tú no vives dependiendo de la gracia de Dios en tu vida. El aceite que tienes en tu vida te da una visión borrosa de tu propia vida, como la descripción que hace la iglesia de la Odisea de sí misma, que es diferente a la que hace el ángel. El ángel dice, he aquí esta iglesia pobre, miserable, ciega, y ellos dicen, no, nosotros somos los campeones del campeonato número 1 de la iglesia. Y que claro, ¿cuál es la descripción que es válida? ¿La que tienen ellos o la que tiene el ángel? La que tiene el ángel. El Señor le dice a la iglesia de Éfeso, he aquí que tengo una cosa contra ti. ¿Qué le dice? Una cosa que predicamos continuamente. ¿Qué has dejado tú? ¿Qué es eso? Del primer amor. Tú te has dejado de relacionar conmigo. ¿Cómo terminas? Como la iglesia de la Odisea. Jesús, ¿dónde? Afuera. ¿Y qué hacía? Patear la puerta para que tú le abras. No vas a poder abrir la puerta cuando estás lleno de ti mismo. Solo vas a poder abrir la puerta al Señor cuando Él llame en su segunda venida. Ahora te he dado el contexto a la segunda venida. El Señor va a tocar la puerta y ¿qué estás? ¿Durmiendo? Señor, he hecho tantas cosas para ti, he recogido muebles, he hecho esto, he hecho lo otro. Zata me puso a cavar un pozo de 50 metros. Y ahí vamos con nuestro currículum por delante. Venga. Y el Señor dice, apártate de mí porque nunca te conocí. Pero Señor, ¿cómo dices eso? Si cantaba en la alabanza, la batería. Estuve con Juancho, peor todavía. Ay, Señor. Y claro, el Señor llama y llama. Ese versículo no es versículo evangelístico. Dice, aquí el Señor llama a la puerta. Eso no es para evangelizar. Eso para darnos cuenta de dónde estamos. Nosotros y dónde está el Señor. El Señor, ¿dónde tiene que estar? En tu vida. Amén, hermanos. Para que cuando toque la puerta, tú le abras. Le digas, Señor, he guardado tu casa. ¿Por qué estaban los siervos de Dios guardando la casa y esperando a que el Señor viniese? Para guardar la casa. ¿Qué haces tú de responsable en una comunidad? ¿Qué haces si viene el Señor? ¿Qué estás haciendo aquí? Guardando la casa que tú me has dado.
las almas que tú has puesto aquí bajo mi autoridad. ¿Y qué estás haciendo? ¿A qué estoy esperando? Estoy esperando a ti. Ahora sí, velo por aquellos que están conmigo. Amén, hermanos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Este versículo es extraordinario, queridos hermanos. Yo lo había leído así por encima varias veces. Esta mañana le he puesto el ojo a él. El ojo porque aquí hay una bienaventuranza perdida del Sermón del Monte. No está en esta bienaventuranza en el Sermón del Monte. Esta bienaventuranza está ahí puesta ¿para qué? Para que tú te des cuenta que Dios da gracia a aquellos que velan. ¿Cómo es esa gracia? Pues el Señor, ¿qué va a hacer? Cuando venga y toque la puerta y tú le abras y Él ve que estás esperándole a Él, ¿Él qué va a hacer? Él te va a decir, ven, siéntate a la mesa y ahora yo te voy a servir a ti. ¡Qué extraordinario, queridos hermanos! Que Dios premia en alguna medida a aquellos que velan, no a aquellos que oran, no a aquellos que son fieles, no a aquellos que son muy trabajadores y esforzados. No, esta bienaventuranza perdida que no está en el libro del Sermón del Monte es una bienaventuranza para aquellos que velan, a los que encuentra el Señor velando, porque la prioridad de ellos es el Señor. Entonces, ¿qué hace el Señor? Los sienta a la mesa, les sirve la comida y les sirve. Pero qué extraordinario es eso, macho. No hay mayor honra para un siervo de Dios. Porque la mayor honra de nuestra vida no es que tú sirvas, no es que tú hagas las cosas fielmente. La mayor honra para tu vida es que tu Señor venga, se siente a tu lado y te sirva a ti. Esa es la mayor honra, amigo. Yo quiero esa honra, pues no sé si podré lograrlo alguna vez, pero yo quiero esa honra para mí. Para eso lo que le identifica a esos a los cuales el Señor va a sentar a la mesa son a los que velan, a los que ciñen sus lomos, a los que tienen el testimonio de Cristo en su vida. Qué extraordinario promesa de Dios que hay para aquellos que velan, que ven en la vela, en la espera del Señor, el gran beneficio para sus vidas. Tú imagínate que asistas en el Palacio de Buckingham a una recepción donde esté la reina de Inglaterra, Elizabeth se llama, me parece, no, sí, Elizabeth. Y tú imagínate que un día puedes ver que ella, sentada en su trono, se baja del trono y se sienta, llama a todos sus mayordomos, que debe tener, no sé, 200, los sienta en la mesa y ella misma les sirve. Eso nos llamaría a Dios, sin duda alguna. Yo no lo he visto que lo haga. No sé si lo habrá hecho alguna vez. Ahora, lo que sí vamos a ver, y yo te digo con toda la absoluta seguridad de lo que dice la palabra de Dios, que un día Dios vendrá. Y cuando toque la puerta y tú le abras la puerta al Señor, porque tú le estás esperando, el Señor va a hacerte que te sientes y te va a servir a ti. Sin duda alguna. ¿Cómo va a hacer eso? No lo sé. En su segunda venida. No va a ser ahora. ¿Qué honra es esa? ¿Te imaginas la honra para los mayordomos de la reina de Inglaterra? Para ellos sería, ellos pondrían una foto de eso en la lápida de el cementerio. ¿Y para nosotros qué? Sería una gracia inmerecida de todo. Sabiendo cómo somos, sabiendo las dificultades que tenemos en nuestra vida. Amén. Tenemos un Dios que opera de esa manera. Y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Jesús vino una vez. ¿Y qué vino a hacer? Vino a servir. Tomó a los 12 en el cenáculo, los sentó en la mesa, estaban sentados a la mesa, ¿qué tomó? La toalla y el lebrillo, la jarra con el agua, se arrodilló y le lavó los pies a los discípulos. ¿Habéis visto esto que yo he hecho? Pues ahora id vosotros y haced lo mismo a vuestros hermanos. Ya lo hizo una vez Jesús, aquí, en medio de nosotros. Y lo va a hacer después.
en su segunda venida a aquellos que cuando entren en la mesa de convidados del Rey de Reyes, no solo Dios le pone vestiduras, como habla en la parábola de las bodas, vestiduras, ¿no? Sino que les sienta y les sirve. Eso es gracia pura, a un desgraciado como yo. Es gracia pura. Y ese es el secreto de la vida del que vela. De aquel que está viviendo delante de Dios y aun con sus dificultades, su miopía, que no ve todo, que le cuesta las cosas, pero que el énfasis de su vida está puesto en cuando Él venga. Amén, hermanos. Versículo 38, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Dios puede tardar. Dios puede tardar. Hay 4 vigilias en la noche. La noche como la noche bíblica, ¿no? Comienza a las 6 de la tarde. Son periodos de 3 horas. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Dice aquí cuando venga en su segunda vigilia. Luego no esperes al Señor pronto. A partir de la segunda vigilia es cuando Él, a la fiesta que acudió, va a terminarse y va a volver. Ese periodo, esa etapa en la que tú y yo vamos a vivir como cristianos aquí en la tierra, es una etapa donde Dios va a formar nuestra vida y va a poner sus prioridades en nosotros. Las prioridades en nuestra vida no son el aquí y el ahora. Hay personas que solo piensan en el día de hoy. Yo pienso en el día de hoy porque el día de hoy tiene su propia responsabilidad, pero estoy pensando en el día de mañana, en el día de su venida. Y sea la segunda vigilia, a la tercera vigilia, cuando el alba hace asomar el sol, tenemos que estar velando, esperando su venida. ¿Cómo uno vela en la vigilia de la noche? Yo cuando hice el servicio militar, yo era experto en dormir en las cabinas, ¿cómo se llaman? En los puestos de centinela. Allí estaba Juancho, con la ametralladora, durmiendo como un conejo allí en la... Y claro, tú imagínate que el enemigo hubiera venido a atacar el escuadrón donde yo estaba haciendo el servicio militar. Y pues el enemigo entra por allá y hace un desastre. Primero me pasa a mí a cuchillo. Dice, este es un desgraciado, ¡pum!, tiro. Si no me matan los enemigos, me hacen juicio de guerra después. Porque dormir en medio de la vigilia, en el ejército, por lo menos en el español, no sé acá, es causa de... macho, pelotón de fusilamiento. De hecho, en muchas de las guerras no tan lejanas, los nazis y los aliados mataban a los que se dormían en la garita. Tenemos una responsabilidad cuando velamos, sin duda, la tenemos. Ahora, si te agarra el enemigo, fuiste. Y si te agarran tus propios de tu ejército, te van a decir, ¿tú qué haces, desgraciado? Como Jonás. Se venía el mundo abajo, el barco iba a romper en 1000 pedazos y el desgraciado durmiendo allí en la cucheta, allá al fondo. ¡Ay, qué bien que se está aquí, Juancho! Como decía uno que le llamamos el hermano Frazada. ¿Quieres que te cuente un poco? Eso era, José sabe eso. Un día llegó a San Miguel del Monte y lo habíamos trasladado allí después de varios traslados en ambulancia, dormido, porque estaba siempre dormido. Le digo, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado, hermano? ¿Qué has hecho en tu vida? No he estado en la cárcel 10 años. Digo, ¿qué hiciste? Dormir. ¿Dormir 10 años? Sí, Juancho, dormir 10 años. Digo, bueno, ¿se puede dormir 10 años en la cárcel? Y se podrá, no lo sé. Llego allí y le digo al responsable, ¿y dónde está este hermano? No, se fue a acostar ya. ¿A acostar ya? Pero si son las 5 de la tarde. Allí llego, allí estaba el hermano Frazada. Era en medio invierno, metidito en la camita. Y digo, ¿qué haces ahí?
Y tú no sabes lo bien que se está aquí, Juancho. Dice. Ya no quise decir nada, digo, bueno, sea lo que Dios quiera con tu vida. Pobrecito el hermano. Pero bueno, la cama podía más que él. Y claro, y dormía. Se relajaba. Se quitaba el cinto, venga. Hola, el Señor va a venir. Y luego era espiritual, ¿verdad, José? Tenía discurso espiritual. Ahora, vigilancia sobre su vida, cero. Le digo, desgraciado. Venimos al rastro a las 12 de la mañana y le digo, José, han cerrado. Dice, José, está el rastro cerrado. Le había puesto el cartelito cerrado. Estaba durmiendo en una cama ahí. Increíble. Pero cierto, ¿eh? José sabe de eso. Pero José me lo contó a mí. Entonces, ¿el Señor va a venir? Sí. Segunda vigilia, tercera vigilia, puede ser. ¿Qué es lo que espera Dios de ti? Que estés preparado, querido. Cuando toque la puerta. No es porque la has dejado fuera. Él viene de fuera para que tú le abras y vea que tú has guardado con fidelidad el llamado de Dios en tu vida. Que tú has guardado la visión, como dice Pablo. Que no encuentra Dios telarañas en la casa. Está barrida, limpia. Y estás allí al pie del cañón. Cuidando de las ovejas que Dios te ha puesto. De las cosas que Dios ha puesto en tus manos. Pero está preparado. ¿Cuándo va a venir el Señor? No lo sé. Lo que sí sé es que tú y yo tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Un empresario norteamericano muy rico. Un día le visitaron unos turistas evangélicos. Pastor de una iglesia. Fue a visitar la empresa. Y él, eso fue en los años 80. Si hubiera sido hoy, en vez de sonarle el bip que tenía en la correa puesto, le hubiera sonado el WhatsApp. Le llegaba un aviso. Y empezó a sonar el bip. Bip, 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 bip. Miró, era un mensaje. Casi sin pedir disculpas a los pastores que estaban allí, agarró, se metió en un cuarto al lado de su oficina, se puso las botas, el traje de bombero y les dijo, queridos, tengo otra misión más importante hoy que hacer que estar con vosotros. Y salió. Era bombero voluntario. ¿No era importante cuidar de los clientes de esa empresa? Sí. ¿No era importante estar encima de las entregas, las salidas, esto y del otro? Sí, era importante. Pero cuando recibió el llamado de su vocación, cuando recibió el llamado más importante por el cual él estaba dispuesto a dar su vida, ¿qué dijo? Nada. Salió a combatir el fuego. Porque él era bombero voluntario. ¿Era empresario? Sí, era empresario. ¿Tenía una empresa? Sí. ¿Tenía responsabilidades? Muchas. ¿Tenía que pagar los sueldos de sus empleados? Sí. Yo digo, Señor, yo tengo muchas responsabilidades. Sí, muchas. Pero yo soy un bombero. Cuando me suena el bip de tu venida, tengo que salir pitando y dejar las cosas que están aquí, porque las cosas importantes en mi vida son las tuyas. Amén, hermanos. Aunque son importantes las de aquí, son importantes. Gestionar la obra, esto, lo otro, sí. Pero cuando me suena aquí la alarma, amigo, el WhatsApp del cielo que llega, Juancho, que ya estoy por llegar. Y pues, ¿qué haces? Y dejas todo. No te aferras a las cosas de aquí abajo. Dice, ¡ay, la Sprinter! No. No era los clientes, no era atender a aquel grupo de personas, no era ser cordial, que sin duda lo fue. Es la prioridad en su vida. La prioridad no es aquí, la prioridad es irnos con Él. Amén, hermanos. Qué bueno es que tú y yo podamos vivir así, pensando que nuestra vida aquí es corta. Cuando Jesús está hablando de su venida, Él da dos señales. La primera de ellas dice que será como en los días de Noé. ¿Qué hizo Noé? Recibió un bip en su teléfono en aquel tiempo
Y el Señor dijo, ve y construye un arca. ¿Construye un arca? ¿Pero para qué, Señor? ¿Para qué me mandas a hacer direcciones con este camión? A mí me han llamado a predicar el Evangelio, púlpito. No, Zata, a mí el Señor me ha mandado para ungir a los enfermos. Bueno, pues empieza con los de la comunidad, que hay muchos. Aceite de rodillas y a orar todos los días. Le llevas un té calentito y luego oras por ellos. No al púlpito del hospital, hacerte allí. No, eso no. Empieza por la comunidad. Y claro, Noé recibió el propósito de construir un arca. Un arca para salvar a la humanidad. Una vez que la construyó, dice la palabra de Dios en Génesis, luego tú léelo, dice que estuvo 7 días antes de que dentro del arca, arreó los animales dentro del arca, entró él y su familia, y estuvo 7 días esperando a una cosa que él no conocía, pero que iba a ocurrir. En aquel tiempo no había lluvia. Dice que había una neblina que se levantaba de la tierra hacia el cielo y del cielo hacia la tierra. Ni Noé conocía lo que era la lluvia, ni las personas que vivían alrededor de Noé. Él creyó en algo que no conocía. Por eso le fue contado por justicia. Luego vamos a leerlo. Es una cosa muy interesante eso. Porque a veces hay acciones en nuestra vida que no tienen constatación posible científica, pero las creemos. Y eso nos es contado con justicia en nuestra vida, por la fe. Noé no sabía lo que era la lluvia, se metió en el arca, cerró la puerta y esperó 7 días. Nadie vino a tocar la puerta del arca a decirle, Noé, ábreme, que he recibido revelación y viene un diluvio sobre el mundo. Nadie fue. No estaban preparados. Aquel pueblo inmundo alrededor de la vida de Noé eran incrédulos, rebeldes, carnales a no más. Eran realmente, personas a las cuales Dios desistió de ellas. Dice, todo su pensamiento es mal, los unos contra los otros y contra mí. Solo piensan en qué, en lo malo. Esa es una de las señales de la venida de nuestro Señor. Él lo compara a ese tiempo. Nadie fue a aporrear la puerta del arca. ¿Qué pasó? Vino la lluvia, cosa que no conocía Noé. ¿Y qué hizo? Llovió durante 40 días. ¿Qué ocurrió? Mató todo. No quedó nada. Hebreos 11:7, vamos a leerlo, para que tengamos una comprensión por qué este señor es llamado héroe de la fe, que yo héroe de la fe no se lo pondría a nadie como título, ni como currículum en la tarjeta de visita. ¿Quién eres tú? Yo soy un héroe de la fe. No, tú eres un desgraciado. Que Dios ha tenido gracia de ti para que siendo lo que eres, Dios ahora te permite ser un instrumento de Él. Hebreos 11:7. Tú lees ese versículo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí vemos por qué este hombre creyó a Dios sin conocer lo que era la lluvia y condenó al mundo y se salvó a sí mismo. Otro vez que Jesús habla de los final de los tiempos, los compara ¿cómo? Con la mujer de ¿quién? De Lot. ¿Qué hacía esta buena mujer? Iba al shopping y entró varias veces al shopping aquí de Rosario. Le gustaban las cosas de este mundo. Tú fíjate, hay una paradoja con eso de visitar los shopping. Tú vas a ver que cuando un hombre va a un shopping, tarda 3 minutos. Va, compra lo que tiene que comprar y sale de allí disparado. Y con las mujeres no funciona así. Entra y parece que el universo se abre allí. Yo no he visto a ningún hombre que va con su mujer al shopping a comprar. ¿Por qué?
Porque eso es una prueba de fuego, macho. Es una prueba de fuego. 2 horas, 3 horas, 5 horas. Ya el marido, si es que va, porque ya... Normalmente siempre busca alguna excusa para no ir, ¿no? Pues las mujeres ahí, el mundo se abre ahí. No me equivoco, ¿no? No, estoy hablando de verdad. Y la mujer de Lot estaba enamorada del shopping. ¿Qué shopping hay aquí en Rosario? ¿Importante? ¿Hay alguno acá? Sí, ¿no? Hay varios. Pues uno de esos se quedó ahí prendado del shopping y claro, el marido la quería sacar a rastras de Sodoma y ella empujando para el shopping. ¿Y qué pasa? Pues que tanto tira la burra para el abismo, pues que al final la burra, pues, allá va. Aquí se le soltó la mano y allí fue la mujer. Dice la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo creo que es, vamos a ver si lo leo, Lucas 17, 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos, incluyendo a su esposa. Dice, ese tiempo será muy parecido al tiempo de mi venida. Personas que viven solo para saciar sus instintos, saciar las necesidades de su alma. Dios quiere salvar el alma y salvarles a ellos. Pero para eso tiene que romper el poder de la esclavitud del mundo en sus vidas. ¿Qué le pasó con la mujer de Lot? Que era esclava de Sodoma. ¿Cómo rompes eso? No se puede. Solo el Señor puede hacer eso. En tu vida y en la mía. ¿Por qué el mundo para ti, tú estás crucificado al mundo y el mundo está crucificado a ti? O sea, no tienes interés en el mundo ni el mundo en ti. ¿Por qué? Porque tu interés está puesto en el Señor. En lo que Él me da cada día. Estoy preparándome para su venida. Y no hay obstáculo aquí en la tierra suficientemente grande que me pueda hacer cambiar el rumbo de mi vida. Muchos de los que van a caer atrapados por Sodoma y Gomorra y van a clamar a Dios para que Dios les libre de Sodoma y Gomorra, le va a pasar como a la mujer de Lot. No va a haber oportunidad. Yo quisiera que todos se salvaran. El Señor también. Ahora, ¿quién va a quedar atrapado en las redes del consumismo y de ese tipo de vida? Y muchos. ¿Y habrán oído el Evangelio? Muchos habrán oído el Evangelio. Pero comían, bebían. A relajarse, venga. A aflojar el cinto, todo lo que pueda. A aflojar mi llamado. A desistir de servir, a ponerme en que otros me sirvan. Terminamos leyendo en el Lucas 21, versículo 36. Dice, orad pues en todo tiempo. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Velad en todo tiempo. Dice, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Somos más débiles de lo que pensamos. No tenemos tanta fe como decimos. Que seamos tenidos por dignos. Digno es aquel que
sirviendo a las mesas, el Señor después, porque lo haya velando, le sirve a él en la mesa. Mi dignidad es la que proviene de Él en mi vida. Él me hace digno cuando Él me sirve a mí. Yo le sirvo a Él y lo hago digno a Él. Él me sirve a mí, a este desgraciado que soy yo. ¿Por qué? Porque la dignidad la da Él en lo que hace en nuestra vida. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Cómo es eso de velar? Pues esto es un ejercicio todos los días. Velar es anticiparse a las cosas que van a venir, eludir. Dice la palabra de Dios que nuestro enemigo viene para robar, matar y destruir. Si tu enemigo hoy viene y te dice, mira, hoy voy a venir a saquear tu casa. Eso le dijo Jesús en el contexto de su segunda venida a un grupo de discípulos, que no lo he leído, se me pasó. ¿Y qué les dijo? Si el padre de familia supiese cuándo el ladrón iba a venir a saquear su casa, ¿qué haría? Pues buscaría una estrategia para poder enfrentarlo. ¿Cuánto más nosotros no tendremos que preparar nuestra vida? No para que venga el ladrón a robarnos, porque sería muy absurdo en nuestra vida que tú sepas que te van a venir a robar a tu casa y tú no prepares algún plan de estrategia. Abre tus ojos, ábrelos un poco. ¿Tú has visto la película de Mi pobre angelito? El Macaulay Culkin. Ese sí que era listo. Cuando escuchó que 2 chorros iban a venir a robar, ¿qué hizo? Le preparó allí una... Nosotros a veces no hacemos eso. El diablo va a venir a robar, a matar y a destruir. Tú lo sabes. Lo que no sabes es cuándo va a venir. Pero va a venir. Macaulay Culkin sabía, porque les había escuchado. ¿Qué hizo? Se metió en la casa, que era su guarida, su castillo, y le preparó allí, vamos, de todo. Es una película muy exitosa, pero es una realidad para nuestra vida. El diablo no va a decirte a venir, oye, hoy voy a venir esta noche, Gustavo, a robar en tu casa. Voy a ir ahí a Juan José Paso y te voy a robar hasta la freidora de las papas fritas. ¿Qué va a hacer Gustavo? Pues puede llamar a José porque se siente asustado o llamar a la policía, pero también puede decir, no, aquí estoy yo velando, ¿para qué? Para que esto no pase. Amén, hermanos. Si el padre de familia supiese, haría algo. Y tú y yo sabemos que el diablo va a venir a robar, matar y destruir. No sabemos cuándo va a venir, pero ¿qué lo va a hacer? Lo va a hacer. Va a venir a tu vida. ¿Cuál es el mecanismo de defensa que tenemos? En Mi pobre angelito. Y bueno, puedes intentar hacer eso. Eso solo es una película. ¿Qué puedes hacer? Y puedes prepararte, como él se preparó. Allí ingenió todo tipo de dispositivos. ¿Para qué? Para hacer desistir a los ladrones. Y les venció. Un niño. El niño que está en ti va a vencer también. Amén, hermanos. Y no seas como ese necio, como ese que no ve las cosas, que se relaja, que dice, todo es igual, macho, si la vida total, ya soy un desgraciado, me da igual, sigo así. No. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y la vela no es una estrategia mía. Yo no puedo decirte dónde tú tienes que mirar a tu alrededor, mirar en tu vida. Sí te digo que comienza por ahí, para ir eludiendo a aquellos enemigos que van a tratar de hacértelo difícil. Anticípate. Digas, no, esta persona no es apropiada. No tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida. Digo, porque a veces tenemos que elegir.
no, esta compañía tampoco es oportuna. ¿Por qué? Porque no edifica, no trae luz, solo deshonra a los hermanos con sus palabras. Esas compañías no necesito yo en mi vida. Yo necesito dirección de Dios para mi familia, para mi vida, para la gracia que Dios me ha dado, para el lugar que ocupo. Y me gozo en saber que cuando mi prioridad en mi vida es el Señor se hace prioridad en mí. Y soy, como dice la palabra, amigo, lo más importante. La niña de mis ojos, dice Jesús. Que tú seas así también para el Señor, cuando el Señor lo es para ti. Amén. Señor, queremos darte gracias por una vez más, por mis hermanos aquí preciosos, por tu presencia en medio de nosotros, Padre. Espíritu Santo, habla nuestras vidas para que podamos tener una mirada más como la del águila, a lo lejos, a la distancia. No ser como una gallina que solo se mira a sí mismo y los polluelos que tiene, sino que sepamos levantar el vuelo como el águila para ver a lo lejos. Haznos velar desde las cumbres de tu gracia, Señor, para poder ver en el horizonte donde nuestros enemigos traman alguna artimaña contra nosotros. Enséñanos a velar antes que orar. Velar y luego orar. Velar y vigilar para cuando tú vengas. Si vienes cada día a nuestra vida, que no tengas que estar aporreando la puerta para poder entrar en nuestro corazón, sino que encuentres la puerta abierta, porque nuestro mayor deleite es estar contigo, Señor. El acceso de mi vida, la puerta está abierta para ti, Señor. Cerrada para mis enemigos, cerradas para las palabras de mis enemigos, cerrada para las cosas que veo y que me son de estorbo. Enséñanos a ser mayordomos de nuestra propia vida, Padre. Y guíanos en tu voluntad en este tiempo difícil. No sabemos cuándo vas a venir. Cada día es un día menos que queda y nos acerca más a ti. Hoy está más cerca nuestra salvación que en el día en que creímos. Yo creí hace muchos años y hoy está más cerca esa salvación por tu gracia y tu misericordia. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. 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 De pie.